Hola hermanos, en esta ocasión vengo delante de ustedes con una enseñanza y es acerca de cómo discernir al verdadero y al falso profeta. Y no quisiera empezar sin presentarnos delante del Señor y decirle: Padre, en el nombre de Jesucristo, lleva nuestra mente y nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo, Señor, y permite que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, y para que nuestras vidas sean edificadas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y les quiero dar gracias por este tiempo que se prestan para escuchar esta enseñanza. Y es que quisiera hablarles acerca de estos profetas, y es que últimamente ha habido una cosecha tan grande de profetas. Y al igual que la antigüedad, debemos aprender a discernir si estos profetas vienen o no vienen de parte de Dios, porque si echamos un vistazo a las escrituras, el profeta de la antigüedad llevaba un mensaje de juicio, llevaba un mensaje de arrepentimiento, llevaba un mensaje donde le decía al pueblo: arrepiéntete, porque si no Dios te va a destruir. Así que podemos ver que Dios, el mensaje que llevaba era un mensaje que confrontaba el pecado. Y si echamos entonces un vistazo a las escrituras, en el libro de Joel, en el libro de Jeremías, o podemos tocar el tema del muy famoso profeta Jonás, que Jonás no quería ejercer su llamado de profeta, y Jonás, el Señor lo mandó a predicarle a Nínive. Jonás sabía que Nínive era una ciudad pecadora, y Jonás no quería que el Señor lo perdonara. Así que este hombre negaba cumplir ese llamado. Pero ese llamado iba acompañado, como siempre, de la misericordia del Señor. Entonces, si esta ciudad se arrepentía, Jehová iba a parar lo que ya tenía dicho para ellos si no se arrepentían. Amén. Así que podemos ver que el profeta de la antigüedad, ese era el mensaje que llevaba. Pero quisiera mostrarles a través de la palabra de Dios que el Señor decía de un profeta que no hablaba de parte de él y cómo nosotros podíamos reconocerlo. Amén. Y para esto quisiera que fuéramos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, y vamos a ir al verso 20, y dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y podemos ver entonces que el profeta de la antigüedad que quería hablar palabras a nombre de Jehová, este profeta debía morir. Pero mire lo que el Señor le dice a usted y a mí en el verso 21. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Usted tal vez se ha preguntado: ¿cómo conoceré en mi corazón si este profeta está hablando de parte de Dios o no? Y aquí estamos hablando del profeta de la antigüedad que ciertamente guiaba al pueblo. Dice el verso 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, el con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Fíjese que el Señor le está diciendo: si este hombre habla y lo que habló no se cumplió, no tengas temor de él. ¿Por qué? Porque el profeta de la antigüedad sí podía guiar al pueblo, sí podía dar una nueva revelación, porque todavía no estaba el Espíritu Santo en medio de nosotros, que era el que nos guiaba a toda verdad. Pero si no se cumplía la primerita cosa que este hombre decía, usted no debía tener temor de él. De hecho, ese profeta debía de morir. Ahora bien, me gustaría que fuéramos al libro de Corintios para que veamos cuál es la función del profeta de la actualidad. Y para esto vamos a Primera de Corintios y vamos a ir al capítulo 14. Y dice la palabra en el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es el llamado del profeta en la actualidad. Va a exhortarle, va a edificarlo y va a consolarlo. Dice el Señor que el profeta eso es lo que debe de hacer. Y puede hacer una cosa más el profeta, y se lo voy a mostrar a través de la palabra de Dios. El profeta le puede confirmar algo que ya el Señor
puso en su corazón. Por ejemplo, si el Señor le ha dicho, Juan o María, vete de misionero a Haití. Eso el Señor se lo puso en su corazón y ha venido en su corazón. Y llega un profeta a su iglesia o se lo encuentra en la calle, lo llama y le dice, Juan, María, el Señor me ha dicho, no tengas temor de ir a Haití porque yo estaré contigo. Dice la palabra de Dios que este hombre reveló lo oculto del corazón. Quiere decir que Dios está en medio de él, está en medio mío y dice que debemos postrarnos y adorar a Dios, no al profeta, adorar a Dios por lo que aquel hombre confirmó lo que ya Dios había hablado a nuestro corazón. Y para esto quiero que vayamos aquí mismo a 1 Corintios, pero que pasemos al verso 25. Y dice, lo oculto de su corazón hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Se da cuenta? El profeta puede confirmarle, no darle una nueva revelación, pero sí puede confirmar algo que ya Dios lo ha hablado a su corazón. Y puede revelar entonces lo oculto del corazón. Ese es el llamado del profeta de la actualidad. Me gustaría que fuéramos al libro de Juan. Pasemos para allá, al libro de Juan. Y vamos a ir al libro de Juan. Y vamos a ir al capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16 y me gustaría que baje su vista al verso 13. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Se da cuenta? Dijo el Señor, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Quien nos guía en la actualidad es el Espíritu Santo y el Señor nos habla a través de su Hijo, a través de la Sagrada Escritura, pero nos guía a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, si tenemos una relación íntima con el Señor, si tenemos una comunión con Dios, Dios a través de su Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a guiar a toda verdad. Amén. No es necesario que un profeta venga a darle una nueva revelación. La palabra no dice que lo hace. Él lo hizo en la antigüedad, pero no en este momento. Y para esto me gustaría que fuera el libro de Hebreos. Y vamos a pasar allá al capítulo 1. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1 y mire lo que yo le voy a mostrar a través de las Sagradas Escrituras. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Se lo voy a repetir y léalo despacito en la comodidad de su hogar. Dios, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire lo que dice el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire qué cosa más maravillosa. El Señor nos ha dejado saber que Él es el que nos habla a través del Hijo y nos guía a través de su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo es que Dios nos guía en este momento. No deje que un profeta lo guíe a una nueva revelación. Aprenda a discernir y no tenga temor. La palabra dice no tenga temor. Me gustaría que pasáramos porque es necesario que aprendamos a identificar quién es el que se encuentra hablándonos y quién es el que está ahí sentado frente a nosotros. Y para esto me gustaría que fuéramos al libro de Jeremías y vamos a ir a Jeremías al capítulo 23.
Y vamos a ver lo que dice el verso 10. Y dice, porque la tierra está llena de adulterios. Estoy leyendo Jeremías 23, verso 10. Porque la tierra está llena de adulterio a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos aún. En mi casa hallé maldad, dice Jehová. ¿Qué le parece esto? Lo que Jehová está diciendo. Ahora corra su vista al verso 15, que por cuestión de tiempo no se lo voy a leer todo, pero usted lo puede leer todo el capítulo 23 a partir del verso 9, que habla denunciando estas cosas. Dice el verso 15, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía por toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas.